Nuestra historia comienza en una posada, situada justo al frente del castillo del Rey Demonio. Dentro de esta, un grupo de chicos conversaba. El prota, en ese momento, les preguntaba a unas chicas sobre lo que pasaba y les pedía que le hablaran con franqueza. Añadía que, si se trataba sobre una reunión relacionada con el ataque al Rey Demonio, quería estar al tanto. En ese instante, las tres jóvenes que estaban con él, lo miraron con una cara muy sombría y pronunciaron su nombre. En ese punto, se nos revela que nuestro prota se llama Jin. Estas chicas empezaron a hablar y la líder le pidió, en nombre de ella misma como la héroe Reki, la decisión de expulsarlo del grupo. Estas palabras dejaron a nuestro prota totalmente sorprendido. En ese momento, nuestro prota nos hace recordar su pasado y el de las chicas. En primer lugar, nos comenta que se llama Jin Haste y que es amigo de la infancia de la héroe Reki, quien fue bendecida con la protección de la diosa. Así que emprendieron su viaje desde su pequeña aldea, con el objetivo de derrotar al Rey Demonio. En su camino, conoció a otra joven, la Santa Yuri, además de añadir a la sabia Lisika, con quienes llegó a formar el famoso grupo del héroe. Añadía nuestro prota en ese recuerdo que, cuando llegó finalmente el día de la batalla contra el Rey Demonio, fue expulsado del equipo. Ahora, volviendo a la realidad, las chicas le preguntaban a nuestro prota por si recordaba su promesa, algo que al principio desconcertó a nuestro prota, pero después recordó que, cuando emprendió el viaje, hizo el juramento de que, si su presencia atrasaba al grupo, entonces dejaría la formación. Entendía Jin que ese día, entonces, había llegado. En ese momento, y para contestar a la pregunta de las chicas, respondió que, por supuesto, recuerda esa promesa. Reki, que está algo sonrojada, se alegraba al saber que él recordaba lo antes prometido. Pero en ese momento, nuestro prota nos comenta que él posee la bendición precoz, la cual le permite crecer rápidamente, pero es limitada. Esto, al principio, fue bueno pues tuvo éxito, sin embargo, no fue suficiente para estar a la par de una santa, una sabia y una héroe. Claramente, cada vez la distancia se hacía más grande y la intensidad de los combates cada vez lo arrastraba más hacia atrás. Así que, en ese momento y volviendo al presente, la Santa Yuri, también algo sonrojada, le dice a nuestro prota que sus pensamientos y sus oraciones siempre estarán con él. La elfa Lisika le añade que Jin es el mejor compañero que ha tenido, y que eso no cambiará nunca, algo que agradece nuestro prota. Así que, en ese instante, Reki se le acerca a Jin. El prota, al verla, le dice que no debería preocuparse, pues está seguro de que podrán derrotar al enemigo. Ella, por su parte, le dice que eso no le preocupa, pero le pide que la espere, pues, después de derrotar al Rey Demonio, irá a recogerlo lo más pronto posible. Jin, después de escucharla, no tenía más intención de quedarse en ese lugar. Así que les dice que debe irse a su habitación, pues debe preparar su equipaje. Mientras se iba, se decía que lo que dijo la héroe quizás no se haga realidad, pues, al derrotar al Rey Demonio, ellas se convertirán en leyendas y también será difícil poder estar juntos en el futuro. Así que, antes de salir por la puerta, les dice que él también se alegra de haber viajado con todas, dedicándoles una sonrisa. Les agradece por todo, aunque pensando que él quería pelear con ellas hasta el final, pero no sería posible. En ese instante, sale del lugar, dejándolas algo pensativas, pero después de unos segundos, ellas empiezan a hablar de cosas banales. Un rato después, Reki estaba en su habitación conversando para ella misma. Se decía que, después de derrotar al Rey Demonio, buscará algo de tiempo e irá a comprar un vestido de novia. Así que esta loquita quiere amarrar a nuestro prota, pues está bien enamorada. Solo se imaginaba cómo quedaría vestida de blanco junto a nuestro prota, algo que la hacía sentir feliz. Pero, después de esos momentos de alegría, recuerda su pasado con Jin, ese donde él siempre fue el héroe de ella, pues siempre estaba a su lado y la protegía de muchas personas que querían hacerle daño por su bendición, además de darle bondad. En ese recuerdo, nuestro prota le prometía que no importaba lo que los demás dijeran de ella, pues él siempre estaría a su lado. Ella le preguntaba por si eso era cierto, y Jin se lo confirmaba, pues, para él, ella era muy importante.
Algo que la hizo sonrojar, pues solo quería ser familia de nuestro papucho. Además, y después de alegrarse por esas palabras, le preguntaba a nuestro prota por la posibilidad de casarse con ella una vez que el rey demonio fuera derrotado. Jin, por su parte, se tomaba con alegría sus palabras y le decía que, si ella gustaba de él, entonces era una promesa. Así, en ese recuerdo, juntaban sus dedos y hacían un pacto, algo que ella recordaba vívidamente hasta el presente. Reki, ya volviendo al presente, estaba muy feliz, pues, después de 5 años de esa promesa, creía que nuestro prota todavía la recordaba y se decía que debían derrotar al rey demonio para poder cumplirla. Pero, como no quería que a Jin le pasara nada, entonces lo mejor que hizo fue abandonar el grupo. Esto la alegraba, pues al echarlo, lo salvaba y se podía casar con él. Reki no podía más de la dicha esperando el día del encuentro con el rey demonio. Así que, en ese momento, se acuesta en su cama y se duerme pensando en todo el amor que le tiene a nuestro papucho. En otro lugar de la posada, la Santa Yuri se estaba dando un buen lavado corporal. Ella, por su parte, pensaba que nuestro prota de seguro la estaba pasando mal por haberlo expulsado del grupo. Añadía que se sentía mal, pero que, sin él, su fuerza tampoco es que cambiara mucho. De hecho, pensaba que con Jin en el grupo podrían tener posibilidades de perder. Esta chiquilla salió más cruel con nuestro prota, esta no lo merece por más buena que esté. Yuri, mientras seguía con su baño, se decía que podía ver lo que la héroe quería, no era otra cosa que derrotar al rey demonio y rápidamente confesarse a nuestro prota. Pero Yuri se disculpaba con la héroe, pues ella tampoco iba a renunciar a Jin, esta también está loquita por el prota. La santa, en ese momento, recordaba que desde niña siempre sufrió y nadie la entendía. Pero fue nuestro prota quien la pudo ayudar, la entendió, la escuchó, y le pidió que siguiera orando para ayudar al prójimo. Ella, quien en ese recuerdo estaba realmente inconsolable, le preguntaba a nuestro prota por si se perdonaría a una persona como ella. Pero nuestro prota le decía que eso no importaba, pues él siempre estaría para ella, y, de ser necesario, lucharía por ella. Solo quería ayudarla, pues ella era la gran Santa Yuri. Algo que la llenó de felicidad en ese momento. Así que, volviendo al presente, la santa se decía que nuestro prota era una persona muy amable y bondadosa, y eso hacía que su corazón frío se derritiera, por eso, está decidida a conquistarlo. Rápidamente sale de la ducha y, con la determinación al 100%, piensa que debe tomar la delantera. Mientras camina casi desnuda, piensa que nuestro prota está desconsolado y, a partir de ese momento, utilizará todo su poder de santa para curarlo. Además, decide entregarle su inocencia, pensando que, al hacerlo, estaría dispuesta a renunciar a ser santa. Pero eso, la verdad, no le importa, pues, si derrotan al rey demonio, seguramente se alejarán todos y no volverá a ver a nuestro prota. Así que pretende casarse con él y así, ella siendo su esposa, nadie, ni siquiera el Estado, podrá molestarlos en el futuro. Ella ya se imaginaba un futuro completo con Jin. Así que, sin perder más tiempo, decide ponerse algo de ropa sexy y aventurarse a conquistar a nuestro prota un día antes de que las otras chicas se le adelanten. Yuri estaba decidida a entregarle lo más preciado esa noche, pero justo cuando llega a la habitación de nuestro prota y la abre de repente, se da cuenta de que Jin ya no estaba en ese lugar. Algo sorprendida, nota una carta y, al acercarse y leerla, se llena de rabia, además de maldecir a la elfa llamándola vieja. En otro lugar de este mundo, un portal mágico aparecía cerca del pueblo de Jin. En ese momento, el prota se sorprendía del poder de Lisika, pues la magia de transporte lo había llevado rápidamente hasta su casa. La elfa, por su parte, le decía que, aunque era una técnica secreta, había decidido usarla por el bien de su amigo, y, además, quería conocer la ciudad natal de nuestro papucho, incitándolo a que la lleve a conocer el lugar, algo que Jin acepta sin problema. Para nuestro prota, en sus pensamientos, se decía que se alegraba de que Lisika lo hubiera ayudado, no sabía cómo agradecer. Así que, en ese momento y mientras caminaban hacia su casa, el prota le decía que ella había sido de gran ayuda. Pero ella solo mencionaba que no dijera nada de eso,
pues era algo que la hacía muy feliz. Jin, por su parte, le decía que él estaba un poco deprimido y no podía ofrecerle mucho, así que le pedía que lo siguiera, pues ya estaban cerca de su hogar. La elfa, por su parte, tenía una cara sombría. ¿Qué se estará tramando esta mujer? En ese momento nos cuentan que Lisica es una elfa que tiene muchos años, pero en términos humanos tenía más o menos 28 años. Pero, a esa edad, los elfos ya habían empezado a formar familia y ella, por su parte, no tenía nada de eso, pues estaba tan absorta en su investigación que no tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Así que, sin darse cuenta, se había convertido en una rezagada para su familia y raza. Para ellos, esa edad era mucha y la consideraban vieja, ya que ningún elfo la querría. Así ella tuviera la bendición de sabio, al final no pudo encontrar una oportunidad de matrimonio con nadie. Por eso, ella, cuando se le dio la oportunidad de acompañar a los héroes en su viaje, no lo dudó, y fue ahí donde conoció a nuestro prota, quien era un tipo de hombre que no se parecía a nadie que hubiera conocido antes en su vida. Eso fue interesante para ella. En ese recuerdo, Jin siempre la trataba muy bien, le decía palabras muy bonitas y cariñosas, además de añadirle que ella sería una gran esposa. Este prota es bien coqueto con todas. Lisica, por su parte, siempre que lo escuchaba se sentía bien. Pero en ese momento también le hizo otra promesa. Ella se lo tomó muy seriamente y creía que nuestro prota la iba a esposar. Este prota es un Casanova, a todas las quiere. La elfa se creyó todo y no podía de la dicha. Claramente, en ese recuerdo, nuestro prota le prometió también casarse con ella, si la elfa llegase a necesitar ayuda con eso. Además, ella recordaba cómo nuestro prota le daba muchos cumplidos, además de decirle que le gustaban mayores. Todo golpeó en su corazón y la flechó por completo. Así que pensaba que pronto nuestro prota sería completamente suyo. En ese momento, y después de divagar mientras caminaban, por fin llegaron a la casa de Jin. Nuestro prota se la presenta, pero, en ese instante, la Lisica lo toma del hombro y le da alientos para seguir adelante, algo que nuestro prota agradece. Así que, unos segundos después, Jin golpea a la puerta de su casa y, un instante después, un hombre mayor abre la puerta. Jin, al verlo, lo saluda, era su padre. Además de llamar a su madre, el señor grita que ha llegado nuestro prota. La madre, que estaba dentro, se alegra y le da la bienvenida. Pero, en ese momento, el padre de Jin pregunta por la elfa que estaba afuera. El prota, por su parte, se la iba a presentar, pero Lisica, que ya tenía todo tramado, saluda a los padres del prota, diciéndoles que está encantada de conocer a sus suegros. Además, se presenta como Lisica, la prometida de Jin. Esto impactó demasiado a nuestro papucho, pero más a sus padres, que no se lo podían creer. Unos minutos después, Lisica estaba conversando con sus suegros, pero el prota todavía estaba desconcertado por lo que pasaba. Los padres estaban encantados por su hijo, además de alegrarse de tener una nuera elfa. Jin no podía creer nada de lo que estaba pasando, así que, rápidamente, detiene a Lisica y le pide que deberían hablar sobre su futuro. Los padres no sabían a qué se refería nuestro prota, pero la elfa le decía que no se sorprendiera por lo que le iba a decir. Un segundo después, le revela algo sonrojada, y esto era que siempre lo ha amado. Jin, por su parte, no podía creer nada, así que le pedía que esperara y le decía que ella nunca había actuado de esa forma antes. Lisica, por su parte, le tomaba las manos y le recordaba el momento en el pasado donde el prota le prometió que se casaría con ella. Esto hizo que nuestro prota recordara ese momento algo sorprendido. Al darse cuenta de todo, trata de recordarle que primero deben ir a por el rey demonio, y que si no está ella, entonces podrían perecer. Pero la elfa, al igual que la Yuri, solo querían comerse a nuestro prota. Le decía que se iría a combatir después de darle como a cajón que no cierra a nuestro Jin, algo que sorprendió al prota, quien se preguntaba por lo que acababa de decir. La elfa solo quería pasión. Ella, por su parte, le aseguraba que lo decía en serio, pues le gustaba nuestro prota y creía que era el único en su vida. Jin, al escuchar sus palabras, pensaba que ella era una mujer muy hermosa,
pero todavía no podía considerar el matrimonio con ella. Así que, en ese momento, le surgió algo en su mente y, antes de preguntarle algo, piensa que ella es encantadora, hermosa, y como persona la respeta. Se pregunta si podría tener otra oportunidad de casarse con alguien así como ella en el futuro. Pero primero debe conversar a solas con ella, así que le pide que salgan a conversar un momento a solas y rápidamente la lleva afuera de su casa. Jin, por su parte, la pone nerviosa al ponerla sobre la pared de su casa. Ella no se esperaba esa actitud del prota. Pero Jin le dice que ella es una de sus mejores amigas, que todavía no puede decir con seguridad que le gusta, pero que, a partir de ese momento, quiere verla como una mujer. Palabras que hicieron sentir feliz a la elfa. En ese momento, ella empieza a soltar algunas lágrimas y Jin, al verla, le pregunta por su estado. Pero ella, muy feliz, le toma la mano al prota y le dice que le gusta. Estaban muy encariñados, algo que hizo sentir muy bien al prota, quien se le acerca para querer darle un besito, pero algo tenía que pasar. Justo en ese momento, a lo lejos se acerca una luz a una gran velocidad y, un segundo después, algo impacta sobre la humanidad de nuestro prota, lanzándolo lejos muy herido. Esto no era más que la héroe y la santa, quienes llegaban a dañar el momento feliz. De ninguna manera permitirían algo así. Este impacto hizo volar a nuestro prota, preocupando a la elfa, pero las dos que caían también se preocupaban. Unos segundos después, las tres corrían al lugar donde cayó nuestro prota. Estaban tristes por el daño que le hicieron, no querían que nuestro prota se fuera con San Pedro. Pero el Jin solo maldecía lo que le habían hecho. La elfa se enojaba con ellas y solo quería que las otras dos se fueran, pero la santa, como curandera, le decía que podía curarlo, algo que molestó a Lisica, quien le pregunta por si le gustaba nuestro prota. Algo que ella no confirmó ni desmintió, lo que molestó más a la elfa, así que le pide que se retire, pues ella también puede curarlo. Las dos estaban a punto de pelear por nuestro papucho, pero Reki, como héroe, las detiene y les pide que se retiren del camino. No quería que le quitaran su momento con nuestro prota. Así que, después de acercarse a Jin, decide darle respiración boca a boca, algo que las otras dos trataban de impedir a toda costa. Jin, por su parte, pensaba que tenía suerte de tener a tan buenas amigas, pero que estaba sufriendo mucho. Todo esto lo pensaba mientras las chicas se peleaban por él, todas deseando que despertara y no se fuera con San Pedro. Al día siguiente, Jin se despierta en su habitación y se pregunta cómo llegó a ese lugar. En ese momento, levanta la cobija y ve a la hermosa Yuri dormida en su regazo. Esto lo sorprendió mucho, pero en ese instante recuerda el golpe que las chicas le propinaron la noche anterior y entiende mejor la situación en la que está. Ahora solo se pregunta por qué Yuri está dormida junto a él. Esto lo hizo ponerse algo nervioso. Además de ver que Yuri está apoyada en su paquete, más se preocupó, así que rápidamente la levanta y se tapa su herramienta con un cojín. Por su parte, la santa, después de levantarse, le da los buenos días, y que buenos días le dio con severo panelazo a nuestro prota. Jin, por su parte, le dice que está muy bien y le agradece por el tratamiento que le dio para recuperarse. Ella se alegra, además de preguntarle sobre lo que hará ese día. Pero nuestro prota le dice que es el día de derrotar al rey demonio para asegurar la tranquilidad de todo el mundo. Pero, en ese instante, Jin entiende algo y rápidamente le pregunta gritando por qué todavía está ahí con él, pues esa batalla es muy importante para la paz mundial. No sabía por qué los héroes no estaban luchando con el enemigo. Ella, al verlo tan inquieto, le empieza a contar lo que hicieron la noche anterior antes de ir a visitarlo a su casa. Nos cuenta que ella y Reki decidieron adelantarse por el rey demonio y entraron en el castillo con el objetivo de derrotarlo. Al principio, este se resistió, pero Reki, con su poder, logró desvivirlo muy fácilmente. Obviamente, la santa Yuri estuvo a su lado para apoyarla. Pero, para las dos, fue relativamente fácil acabar con el rey demonio. Este, al verse vencido, fue purificado y posteriormente fue puesto al servicio de la humanidad. Algo que le costó aceptar, pero al final accedió, así terminando la batalla por la paz mundial. En ese momento, y después de terminar con todo,
las dos chicas decidieron buscar a nuestro prota, quien se había ido con la elfa. Así, después de localizarlo y herirlo sin intención, las tres chicas se encontraban discutiendo lo que había pasado en el castillo del rey demonio. Al saber que Lisica no había participado por haberse llevado a nuestro prota, ahora le encomendaban la tarea de hacer el informe escrito de la batalla, algo que la elfa no quería. Pero la héroe se enoja con ella, diciéndole que la misión era para ellas tres y, como no estuvo, le tocaba ayudar en algo. En ese instante, Yuri mete la cucharada y también opina lo mismo, así que, sin más, Lisica será la encargada de esa tarea. Pero en ese momento, y con ganas de cambiar de tema, Yuri, tocándose los melones, les dice a las otras dos que ella será la encargada de cuidar a nuestro prota. Algo que a las otras chicas no les pareció bien. Empezaban a discutir de nuevo para saber quién sería la encargada de cuidar a Jin esa noche. Reki, que estaba algo cansada de que discutieran, les dice que lo mejor es decidir con piedra, papel o tijera a la cuidadora. Así volvemos al presente, donde Yuri fue quien ganó y el prota entiende todo lo que pasó la noche anterior, solo que le costaba un poco carburar toda la información que Yuri le había contado. Yuri, por su parte, se pone bien cariñosa con el prota y le dice que ahora el mundo ya es pacífico, algo que el prota entendió. Pero empezó a pensar que, si es así, entonces el viaje con las chicas ha terminado. Entiende que ya no podrá estar con todas ellas y, además, se añade que ellas también deberían volver por donde vinieron. A Jin solo le quedaba volver a ser un aldeano normal. Así que, después de pensar en esto, Jin le pide a Yuri que lo mejor sería que regresara con los héroes, pues él ya está mucho mejor y no siente dolor. Yuri, que no quería irse, le pide que no se menosprecie, pues, para ella, Jin es alguien importante y se pondría triste si se dicen malas palabras. Jin, que quería refutar esas afirmaciones de la santa, fue interrumpido por ella, quien le dice que no diga nada más, y el prota lo entiende, diciéndole que nunca más volverá a menospreciarse. Así que los dos hacen esa promesa y empiezan a conversar de otras cosas, pero están más alegres. Un rato después, nuestro prota entraba a la cocina de su casa llamando a sus padres, pero solo encontró una carta expresándole que le habían dejado comida y que no estarían en el hogar ese día. El joven entendió el mensaje y se asustó de inmediato, pues no podía permitir que la santa viera aquello. Antes de que pudiera guardarla siquiera, Yuri ya se encontraba a su espalda y una pregunta repentina asustó a nuestro prota. Ella le cuestionaba si esa carta era de sus padres. Jin, por su parte, destruía rápidamente esa hoja para evitar que la leyera. En ese momento, lanzó los restos de pedazos al aire y Yuri, quien se había cambiado de ropa y ahora lucía como una sirvienta, le preguntó por qué había empleado magia para algo así. El prota le explicó que no era nada importante y le añadió, algo nervioso, la afirmación de que se veía muy bien con ese cambio de vestuario. Ella, al recibir ese cumplido, se sonrojó y se alegró por esas palabras. En ese instante, Jin pensaba que la ropa que ella tenía antes era más provocadora y estimulante, por ello, creía que era mucho mejor que se hubiera cambiado. Yuri, que lo observaba algo pensativa, le decía que estaba considerando desayunar, pero Jin la interrumpió y le dijo que su madre les había preparado el desayuno, pidiéndole que salieran a comer a la terraza, algo que ella aceptó con todo gusto. Unos minutos más tarde, los dos disfrutaban de la rica comida en la parte exterior de la casa. La santa se alegraba de saber que, de nuevo, podían tener una mañana tranquila, pues hace mucho tiempo que no gozaban de una. Solo sabían que, mientras viajaban, no habían tenido mucho tiempo para darse algún gusto, y esto los hacía sentir verdadera paz. Se sentían de maravilla. En ese momento, y después de desayunar, Yuri se estiraba, pues se sentía mucho mejor. Rápidamente le preguntaba a nuestro prota cómo iba a emplear su tiempo a partir de ese momento. Jin, por su parte y algo preocupado, le decía que de alguna manera se lo tomaría con calma, haría trabajos de campo y pesca, pues solo quiere hacer cosas que antes no podía realizar. Así que, rápidamente, le devuelve la misma pregunta a la santa. Ella, por su parte, le confesó que le gustaría tener hijo, algo que dejó totalmente pasmado a Jin. Pero ella se disculpó de inmediato, diciendo que solo era una broma.
Sin embargo, continuando con el tema, le dijo a Jin que, si pudiera, le gustaría tener más momentos como ese que estaban compartiendo juntos. Le preguntaba a nuestro prota si no creía que sería maravilloso, algo que el joven confirmó, añadiendo que, si fuera posible, también le gustaría pasar tiempo con Yuri para siempre. Ella se sonrojó, pero le preguntó sobre lo que estaba diciendo, pues para ella era obvio, se van a casar, así que podrán pasar todo el tiempo que quieran juntos a partir de ese momento. Estas palabras no se las esperó nuestro princeso, no podía creer lo que escuchaba. Pero Yuri le decía que ella no lo había olvidado ni por un momento, recordándole aquel día donde nuestro prota le hizo la tan apasionada propuesta. Estaba encendida esta mujer, así que le recuerda a Jin lo que él dijo en ese momento. Ese día donde él le aseguró que, cuando estuviera en una situación difícil, él estaría ahí para apoyarla. Para Yuri, esa era una propuesta matrimonial y representaba su salvación, pues, cuando estaba a punto de tirar la toalla, nuestro prota llegó para rescatarla. La joven está bien enamorada del princeso, pero Jin solo quería darle una explicación. Yuri lo interrumpe y le dice que ella también necesita expresar sus sentimientos con palabras y en ese instante le confiesa a Jin que lo quiere y que desea pasar el resto de su vida con él. Nuestro prota no podía creer lo que escuchaba. Pensaba que llevaban 3 años juntos y había visto muchas veces las expresiones de la santa, creía conocerla bien, pero lo que le dijo hoy lo llenó de dudas, no sabía qué responderle. Recordó a la elfa y notó que fue prácticamente igual, pensaba que ellas no albergaban sentimientos por él, pero se equivocaba. En ese momento, Yuri interrumpe sus pensamientos y le dice que, sea lo que sea que esté pensando en ese instante, ella tampoco quiere separarse de su lado. Así que, rápidamente, lo tomó de la mano y se lo llevó corriendo hacia el interior de la casa. Pero, unos segundos después, el prota chocó con ella y cayeron los dos juntitos al suelo. Aquello puso más nervioso a Jin, así que, muy avergonzado, se levantó de su pecho y le pidió disculpas, añadiéndole que se quitaría rápido para no lastimarla. Pero ella lo tomó de la cabeza y lo hizo estrellarse de nuevo contra esos melones, pidiéndole disculpas, pues a pesar de lo que Jin pueda pensar de ella, Yuri no es una buena chica. Esta mujer está candente. Ella le dice que va a hacer que el joven se obsesione con ella, tanto que no podrá vivir sin su amor. Nos salió bien yandere esta chiquilla. En ese momento, y todavía en el suelo, Yuri le decía que iba a derretir el corazón de nuestro prota, haría todo lo posible para que él no pudiera escapar de ella. Por su parte, el joven, apretado entre sus pechos, se decía que no podía ver nada, estaba en la gloria. Pero Yuri le pedía que escuchara su corazón, pues latía muy rápido. Esto hizo que nuestro prota se sintiera más avergonzado, el dulce aroma de su cuerpo lo estaba volviendo loco y pensaba que, si seguía así, iba a sucumbir a la tentación. Intentó hacer lo impensado, por un rápido impulso, se disculpó con ella en su mente y se dispuso a tomarla de sus pechugas. Pero, justo cuando iba a lograr su cometido, una voz los llamó desde afuera de la terraza. No era otra que Reki, quien había llegado al lugar. Ella, en ese instante, les preguntaba sobre lo que hacían ellos dos, pues los tomó en una posición poco convencional. Nuestro prota rápidamente empezó a gritarle excusas, solo para que entendiera que no estaban haciendo nada malo. Le explicaba que simplemente se cayeron y lo demás fue una coincidencia. Reki, por su parte, no se lo creía del todo, pero les dijo que, si no pasaba nada, entonces el asunto estaba bien. Aquello hizo que los otros dos respiraran aliviados. Pero algo le sucedía a la héroe y Yuri lo notó, así que la santa se despidió rápidamente y se alejó con una excusa, dejándolos a ellos dos solos. El prota no entendía por qué se iba, pero ella se retiró velozmente, dejándolo únicamente con la héroe. En ese momento, Jin notó que Reki lo había tomado por la ropa. Al preguntarle sobre lo que sucedía, cambiamos de escena a unos minutos después. Ellos dos estaban tumbados en la cama de una habitación. Reki fue la primera en hablar y le dijo a nuestro prota que resultaba nostálgico acostarse juntos así, pues era como volver a ser niños. Jin asintió, pero soltó una risa que no le agradó mucho a la chica. Estaban en una situación de completa incomodidad.
Además, en los pensamientos de Jin, se decía que debería contarle sobre lo de Yuri y Lisika, pues Reki también era su compañera, pero no estaba muy seguro de decírselo. Para romper la tensión existente, la héroe le dijo a Jin que le agradaba la santa, pues es muy amable y difícil de odiar, algo a lo que el joven volvió a asentir. Ella seguía hablando y decía que Yuri también sabía cocinar y era buena enseñando, pero añadió que lo mejor de ella eran esos 2 melones que tenía por delante. Tocándose su propio pecho, le decía a Jin que la otra los tenía más grandes que su propio material, algo que nuestro prota le confirmó. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que había dicho algo que seguramente molestaría a Reki. Pero, en ese instante, ella le dijo que, sin importar quién fuera, no perdería ante nadie, pues tiene grandes sentimientos por nuestro papucho. Otra que se le declara al princeso. Aquellas palabras impactaron al joven, así que, después de salir de su letargo, le gritó que en antaño dormían mucho juntos en esa cama, tratando de cambiar de tema. Pero ella se sorprendía al notar que el prota la estaba desviando. Le decía que Jin era cálido y le preguntaba si recordaba esos tiempos juntos. El joven respondió que sí, recordaba cómo ella, en las mañanas, siempre lo echaba de la cama. Así que el prota trató de empujarla como venganza, pero ella ni se movió. Le dijo a Jin que esos ataques ya no funcionaban con ella, pues era demasiado fuerte para siquiera poder moverla. El joven comprendió que ya no podía coincidir en poder con ella, es demasiado fuerte. Ella no lo negó, al contrario, le dijo que tranquilamente podría derribarlo con su dedo meñique. Aquello hizo sentir muy débil a Jin, quien le dijo que, honestamente, era chocante y no lo refutaba. Así que Reki le propuso volver a intentar jugar al pulso, como hacían de niños. El prota le dijo que pasaba, pues pensaba que perdería demasiado fácil. Pero ella, con ganas de molestarlo, le dijo que era un cobarde, un debilucho y que estaba huyendo. Típicas frases que le dan candela al prota, quien aceptó el reto, pero no sin antes decirle a Reki que no se contuviera y usara todo su poder. Ella le preguntó si estaba seguro, pues podría salir lastimado. El prota le respondió que atacara con todo. Así que ella puso su meñique y el joven todo su puño. Después de intentarlo, y por más fuerza que hacía Jin, no logró moverla ni un poco. Aquello lo dejó sorprendido. Sin tiempo para reaccionar, ella le dijo que se veía lindo intentando esforzarse y, con un ligero empuje, lo mandó a volar con demasiada facilidad. Nos salió bien princeso este prota y eso que solo traemos rotos al canal. Cuando Jin logró besar el suelo, se dio cuenta del inmenso poder de Reki y aceptó completamente la derrota. Todavía en el piso, la joven le puso la cabeza en su regazo y empezó a curarlo, además de decirle que en las batallas no todo es fuerza y que no debe perder la confianza por una derrota. Pero le advirtió que una pérdida es una pérdida y, como él perdió, debe someterse a un castigo, un interrogatorio. Rápidamente, Reki se le monta encima a nuestro prota y le toma las manos, para después preguntarle por qué no se acuesta con nadie más si antes solía dormir con ella durante sus viajes. Aquello tomó desprevenido al joven, pues no sabía qué responder, solo le veía esa carita tierna. Así que la héroe le dijo que seguramente él se avergonzaría de eso, y le añadió que aquello estaba bien y que era excelente, pero le preguntó si volverían a dormir juntos desde ese día. Aquello avergonzó a nuestro princeso, quien, en su afán de alejarla, le dijo que no debería ser así, pues son un hombre y una mujer juntos en la misma cama, y eso traería malentendidos. Pero Reki dio en el clavo y le dijo que eso significaba que el prota ya la veía como una mujer. Aquello puso a pensar a nuestro joven, siempre la había visto como su hermana menor, pero ahora era distinto. Ya no era una niña, era toda una belleza exótica. Reki, muy sonrojada, le confesó que estaba muy feliz y, mientras lo llamaba, se le acercó demasiado. Antes de que él pudiera pensar en una salida, nuestra héroe le pegó severo besote al princeso y lo estrenó de boca. Aquello sorprendió a Jin, pero no dijo nada. Un segundo después de separar sus labios, Reki le dijo que por fin lo había hecho, además de añadir que, finalmente, el prota dejó de verla como una hermana pequeña y empezó a verla como una mujer,
Estaba rebosante de felicidad. Ella seguía repitiendo lo mismo, pero nuestro prota, que está en shock, solo se levantaba de la cama en silencio. Escuchaba cómo ella era la única que hablaba. Ella continuaba diciendo que, desde ese momento, podía estar a su lado y no detrás de él. Mientras se levantaba, le decía que podía perdonarlo por tratarla como a una hermana, pero el joven todavía no se lo creía. Acababa de descubrir que también le gustaba Reki. Severo Casanova, este princeso, las tiene a todas bailando. En sus pensamientos, el prota se decía que ella se esforzó tanto por él, que quería responder a sus sentimientos. Pero el problema era cómo decirle que las otras chicas también se le habían confesado. Justo cuando pensaba esto, alguien abrió de repente la puerta y las otras dos chicas entraron, la santa y la sabia. Aquello los tomó desprevenidos. Lisica, algo cansada, les dijo que estaba de vuelta, pues básicamente hizo todo el reporte ella sola. Jin estaba muy nervioso, se le había juntado el ganado. La elfa le preguntaba sobre la atmósfera que había en ese lugar. Yuri, por su parte, algo se imaginaba, así que le preguntaba a la héroe si había cruzado la línea. Aquello avergonzó más a Reki, pero sin dejarla contestar, la elfa también cuestionó la veracidad de esa afirmación. Ambas empezaron a conversar sobre esa posibilidad, haciendo sentir más vergüenza a la guerrera. Ella les pidió que se callaran y añadió que lo más importante era aquel otro asunto. Lisica le respondió que sí, que todo ese asunto estaba arreglado. El prota, que no sabía de qué hablaban, les preguntó si había algo tan importante. Yuri le dijo que sí, pues ya estaba decidido el lugar de la boda. Aquello dejó frío al joven, se preguntaba sobre cuál lugar de bodas, pues no se enteraba de nada. Intentó desviar esas afirmaciones diciendo que era maravilloso, pero pensaba que la conversación se volvía tensa. Para zafarse, preguntó de quién sería ese matrimonio. Las chicas lo miraron sorprendidas y le preguntaron si no era obvio. Se trataba del matrimonio de nuestro prota con estas tres bellezas. Todas están muy felices por convertirse en sus esposas y Jin, por su parte, no puede creer en qué momento todo escaló así. Ahora, y con más terror, está encerrado en un riquísimo triángulo amoroso. Unos cuantos segundos después de lo ocurrido, Reki rompe finalmente el silencio para decirle a nuestro prota que ella, en conjunto con las otras dos chicas, ya han tomado una decisión definitiva sobre el lugar donde se llevarán a cabo las ceremonias para su unión. Le afirma con total contundencia que, a partir de ahora, él deberá casarse con las tres sin excepción. Estas declaraciones tan inesperadas dejaron completamente atónito a Jin, quien simplemente no podía dar crédito a lo que estaba escuchando en ese momento. En su interior, solo se preguntaba una y otra vez si realmente era cierto que se iba a casar con esas tres bellezas de clase mundial. En ese preciso instante, deciden sentarse todos juntos para hablar de la situación, y la primera en tomar la palabra es la sabia Lisica. Ella mira fijamente a nuestro prota y le pregunta por si su preocupación principal es la de poderse casar con las tres chicas al mismo tiempo y si será capaz de aceptar los sentimientos de todas ellas simultáneamente. Es algo que el prota confirma con un gesto, pero por dentro se sigue preguntando cómo sería eso en la práctica. Se imagina lo que implica tener tres esposas, siendo ellas nada más y nada menos que las heroínas más fuertes y poderosas de todo ese reino. De pronto, se da cuenta de que las chicas lo tienen bien amacizado y, preso de un ataque de nervios, se levanta rápidamente de su sitio muy agitado. Con mucha confusión, les pregunta por qué todas están ahí tan pegaditas a él, casi encima suyo. Pero las chicas, con mucha naturalidad, le desestiman sus palabras y le afirman que es lo más normal del mundo sentarse junto a su propio esposo. Así que el prota, totalmente nervioso, se pasa al frente de donde ellas están y les pide por favor que se queden donde están y no se muevan. Estas chicas son bien pícaras. En ese mismo instante, Jin se pone a reflexionar profundamente y piensa que, tal como había dicho Lisica, todas las chicas sin excepción tienen sentimientos románticos muy reales hacia él. Pero más allá de esa revelación,
lo que más se pregunta es el cómo debe afrontar a cada una de ellas de ahora en adelante. Se siente algo perdido, pues no sabe cómo abordar el complejo tema del amor con unas heroínas de su nivel. Ellas, por su parte, se limitan a mirarlo en un silencio absoluto, esperando pacientemente a que él les diga algo importante, pero Jin sigue sumido en sus pensamientos. Ahora se dice a sí mismo que las chicas son tan encantadoras que lo hacen querer estar a su lado para siempre, pues después de todo, ellas ya le dijeron claramente que lo aman. Aunque él todavía no les haya dicho nada formal, está muy seguro de que las heroínas seguirán a su lado pase lo que pase, añadiendo que, si eso es así, entonces todo debería estar bien. En ese momento de introspección, Jin decide finalmente hablarles de nuevo y les pide con mucha firmeza que, por favor, lo escuchen. Ellas, por su parte, ponen toda su atención en sus palabras, sin perderse ni un detalle. Es así como Jin les comenta que, desde ese preciso momento, quiere hablarles totalmente en serio. Lisika, al notar la seriedad inusual de nuestro prota, se lo hace saber de inmediato. Pero el prota cae en cuenta de que el día anterior ya había hablado con la elfa y ella ya conoce bien todo el tema del matrimonio, así que decide retomar su discurso de una forma más amplia. Primero que nada, le pide disculpas sinceras a Yuri por haber escuchado su propuesta de matrimonio anteriormente, añadiendo con honestidad que, en aquel momento, no lo dijo con sentimientos amorosos reales hacia ella. Después, mirando fijamente a Reki, le pide disculpas también, pues aunque recién se dio cuenta de la magnitud del asunto, recuerda perfectamente la promesa que revivieron en la posada de cuando todavía eran unos niños, y confiesa que todavía la tenía presente en su mente. Así que, inclinando su cabeza con mucha humildad hacia las chicas, se dirige primero a la héroe y le dice que nunca imaginó que ella todavía seguiría queriendo tanto esa promesa de infancia sin pensarlo dos veces, y por eso le pide perdón. Añade, dirigiéndose a todas, que en el pasado no tenía la confianza suficiente en sí mismo, ni sentía que tenía el poder necesario para poder luchar dignamente junto a ellas. Él quería poder decir con total orgullo que era su compañero de armas, y por eso, cuando decidió dejar el grupo, fue una experiencia demasiado dolorosa para su corazón. Creía firmemente que ya no compartirían más alegrías juntos y se sintió demasiado solitario en su camino, pensando que ya no podría alcanzarlas jamás. Pero luego, añadiendo un tono de mucha más esperanza a su voz, les dice que después de que terminó la gran batalla con el rey demonio, ellas decidieron seguir a su lado de todos modos. El hecho de pasar tiempo con ellas fuera del grupo de héroes, lo hizo pensar y concluir que quiere seguir viviendo con ellas para siempre. En ese preciso momento, Jin se arrodilla en el suelo y, con un tono algo más nervioso, les confiesa que no puede elegir a una sola de ellas. Les dice que no sabe si el reino o los demás ciudadanos los aceptarán como tal, pero que eso es algo que pensará después con más calma. Añade con fuerza que las ama a las tres por igual, así que, con un grito lleno de determinación, les dice que quiere casarse con todas ellas. Se nos volvió todo un galán nuestro papucho. Las chicas, por su parte, se quedan mirándolo con una cara de total enamoramiento y una aceptación absoluta en sus hermosos rostros. Pero apenas unos segundos después de que terminara su valiente propuesta de matrimonio grupal, las chicas empiezan a reírse a carcajadas, algo que nuestro prota simplemente no alcanza a entender y lo deja desconcertado. Yuri, por su parte, le pide disculpas entre risas, añadiendo que es porque Jin hace una cara tan seria que resulta gracioso. Pero el prota no entendía por qué ellas se reían tanto, añadiendo que él pensaba que la idea de tener que decidir al final por alguna de ellas, lo tenía demasiado indeciso y bajo presión. Entonces Reki se acerca a él y le pregunta que, cómo era posible que pensara en no elegir a ninguna, si por su parte, ella está muy consciente de que quería ser la esposa de nuestro prota desde hace mucho tiempo. Añade de forma muy coqueta que ha querido serlo desde hace más de 10 largos años. Estas palabras tan directas hicieron que nuestro prota se sonrojara hasta las orejas, pero la héroe le dice que es terrible que haya juzgado tan mal sus sentimientos. Estas palabras hacen sentir una gran vergüenza a Jin, pero en ese mismo instante Reki se le lanza encima en un cálido abrazo y le dice que todo está bien, que no se preocupe por nada.
Le comenta que está bien abrir más su corazón de ahora en adelante, añadiendo además que, inclusive cuando Jin la empezó a seguir en su viaje, ella estaba tan feliz de poder seguir al lado de nuestro prota, pues siempre fue Jin quien derramó todo el calor en su corazón. Nuestro prota es severo Casanova jajaja. En ese momento, y mientras Reki está ahí bien pegada a nuestro prota, Yuri la Santa también se acerca a ellos. Ella le dice a nuestro prota que las palabras que acaba de decir también le han tocado las fibras más profundas de su corazón. Tocándole la cabeza con mucha dulzura, le añade que él es, en realidad, la razón por la cual todas ellas han logrado llegar tan lejos en su difícil misión. Estas palabras tan bonitas hicieron sentir muy sentimental a nuestro papucho, quien parecía que en cualquier momento iba a romper a llorar. Así que se acerca Lisica y le dice firmemente que levante la cabeza, pues desde el día que ella se enamoró de él, todas las demás chicas ya lo habían decidido internamente también. Mientras lo abrazan entre todas, le dice con seguridad que todas serán sin falta muy felices a su lado. ¡Qué suertudo este prota, por Dios! En ese momento Jin ya no aguanta más la emoción y empiezan a correrle las lágrimas de pura felicidad por las mejillas, a la par que les agradece a las chicas por haber decidido quedarse con él. Unos cuantos minutos más tarde, Reki se nota el pecho ya demasiado húmedo por las lágrimas de nuestro llorón, así que se lo hace saber de forma graciosa. Ante esto, Jin solo puede pedir disculpas todo apenado. Pero para Yuri aquello era algo muy extraño, afirmando que nunca antes en su vida había visto llorar a nuestro prota. Es algo que Lisica también afirma, añadiendo que por fin Jin les ha mostrado su lado más vulnerable y sincero. Así que el prota les confiesa que eso fue porque lo hicieron sentirse demasiado feliz y simplemente no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Sin embargo, rápidamente cambia su semblante y, con una mejor determinación en su voz, les dice que de todos modos espera que los cuatro puedan ser muy felices juntos a partir de ese preciso momento. Añade que pensará mejor todo y hará todo lo que esté a su alcance para lograr que esa felicidad dure para siempre. Ellas, al notar su gran determinación, deciden aceptar sus palabras con unas grandes sonrisas dibujadas en sus rostros. En ese instante Reki lo interrumpe de nuevo y le dice que, de igual forma, no hay ninguna necesidad de preocuparse por nada más. El prota no lo entiende al principio, pero Lisica le aclara que el lugar de su futura vida ya está totalmente decidido, le afirma que ya se lo habían dicho antes, pero Jin seguía sin entender muy bien cómo estaban las cosas. Así que Reki se lo dice directamente, la boda de ellos se celebrará en el castillo real. Estas palabras fueron como el impacto de una bomba para nuestro prota, pues simplemente no podía creer lo que oía. Se preguntaba desconcertado por qué precisamente en ese lugar tan importante, así que, muy exasperado, les pregunta de nuevo sobre lo que acaban de decir. Añade que ni siquiera es fácil casarse con todas ellas a la vez, pues no sabe cómo el rey podría aprobar algo de esa magnitud. En ese momento interviene Lisica y le dice que, normalmente no lo aprobarían bajo ninguna circunstancia, pero cuando estaba a punto de revelar algo más, Yuri la interrumpió de golpe. Ella le dice a Jin que para que él pueda casarse con todas ellas, primero debe convertirse en un noble. Estas chicas son como pirañas, le buscan el lado al pobre Jin, jajaja. Nuestro prota, al escucharlas, se queda completamente mudo, pues no entiende cómo puede estar pasando todo eso y que ahora, de la nada, deba convertirse en un noble. Al día siguiente, cuando finalmente llegan a la capital real, Jin nos cuenta narrando los hechos que, para un simple plebeyo que quiera casarse con una heroína, sería algo realmente imposible de lograr. Añade además que la poligamia con una sabia y una santa está totalmente fuera de discusión en circunstancias normales. Solo sería posible si él se convirtiera en un noble de rango. Y esto nos lleva directamente al presente, donde nuestro prota y las chicas son llevados ante su majestad. En el momento en que entran al imponente salón real, los guardias les piden a los chicos que guarden silencio absoluto. Así, alguien grita con fuerza que el rey ha entrado en ese salón real, y todos los presentes se arrodillan ante la grandeza de esa imponente figura. El rey, por su parte, quien se llama Ulbald,
los mira fijamente con una cara totalmente seria. Para Jin, quien está muy nervioso por la presión, solo se pregunta cómo es que han llegado a esa situación tan tensa, realmente empezaba a sentirse mal de los nervios. Pero en ese instante se llena de determinación y decide hablarle al rey directamente. Jin le agradece formalmente al rey por concederle esa audiencia, pero su majestad le dice que ha aceptado la reunión pues quería felicitarlos a todos por su regreso sanos y salvos, haciendo mención especial a nuestro prota. En ese momento, Jin lo interrumpe pidiéndole 1000 disculpas por su impertinencia. Al solicitar esa audiencia, de verdad estaba muy apenado por quitarle tiempo a su majestad. Pero el rey le pide que levante la cara de una vez, y cuando Jin lo hace, el rey, quien estaba tan serio hace un momento, se le abalanza encima y le da un abrazo apretado con algo de lágrimas en el rabillo de sus ojos. Además, le dice conmovido que esta vez lo ha hecho realmente bien, añadiendo que Jin es su querido nieto de corazón y que no podía estar más feliz de verlo sano y salvo. Las chicas, al ver la actitud tan informal y cariñosa del rey, se quedan perplejas e incrédulas ante la escena. En ese instante nos cuentan que esa persona con esa actitud tan serena y quien se muestra tan cariñoso y feliz con nuestro prota, es el actual rey del reino donde viven, todo un personaje el vejestorio jajaja. Las chicas, por su parte, al ver la actitud del rey actual, deciden alejarlo a empujones, además de regañarlo seriamente, diciéndole que se le aleje a su esposo, pues se le puede pegar su olor de vejestorio. Pero Jin, al verlas actuar de forma tan ruda con el monarca, les pide a las chicas que muestren un poco más de respeto hacia él, recordándoles que están ante su majestad. Pero al rey parece no importarle lo más mínimo el trato, solo les pregunta cómo es que llegaron tan rápido a la capital, añadiendo que crear una audiencia oficial es un proceso bastante complicado. Así que Yuri le explica que, con la ayuda de la elfa pueden viajar rápidamente entre sitios lejanos, por lo que el rey les pide que, por favor, no abusen de esa magia de transferencia tan poderosa. En ese momento se nos explica que el reino de Meón es una de las grandes naciones que dividen el continente en dos. Aunque mantiene una monarquía fuerte, gobierna haciendo mucho hincapié en la autonomía, lo que ha llevado al reino a que sus ciudadanos confíen plenamente en sus gobernantes. Además, se aclara que cuando se hizo el viaje del héroe, este mismo se realizó bajo el apoyo total de la nación, quien proporcionó toda la ayuda y el equipo necesario. Todo esto se hizo bajo el mando del rey, quien fue elogiado como una gran figura en medio de razas y naciones, con quienes tenía relaciones algo ambiguas. Se añade que el hecho de poder formar un grupo con una santa, una sabia y chicas de orígenes tan diversos también fue gracias a la visión de su majestad. Y también el hecho de que Jin, siendo un plebeyo, fuera tenido en cuenta para acompañar al grupo del héroe fue mucho mejor de lo esperado. En ese momento, Jin tiene un recuerdo de su niñez, en donde el rey le dice a nuestro prota que Reki necesita desesperadamente a alguien que la apoye en la parte sentimental. Le agrega que, si en algún momento siente que ha llegado a su límite, podrá detenerse, pero mientras pueda, le pide que camine junto a ella. Todo esto ocurrió cuando apenas eran unos niños. El rey ya le había otorgado una gran responsabilidad a nuestro prota, quien en ese recuerdo se decía a sí mismo que debía comprender y apoyar adecuadamente a esa niña que cargaba con una presión tan grande. Ahora volviendo al presente, el rey le preguntaba a Jin si el asunto de la audiencia tiene algo que ver con que esté junto a las chicas con las que pretende casarse. Jin, por su parte, le dice que sí, pues los sentimientos que las chicas tienen hacia él lo hacen sentir muy feliz y también tiene muchas ganas de casarse con ellas. Pero sabe que convertirse en noble para poder hacerlo es un sueño muy lejano para él. El rey, al escuchar sus palabras, se queda pensando un momento y, después les pregunta a las chicas si le han explicado correctamente toda la situación a nuestro prota. Pero las chicas, aparentemente, no le han dicho absolutamente nada. En ese instante, Yuri toma la palabra y le dice a Jin que en su momento ellas también percibían los sentimientos de las demás, esos sentimientos preciosos que no podían ceder el uno al otro fácilmente. Así que le alegra mucho que Jin pensara en las tres chicas y en sus sentimientos de forma tan detenida. Pero aclara que en aquel momento de la expulsión del grupo,
decidieron hacerlo para salvarlo, pues si se confesaban en ese instante de peligro y pasaba algo malo, el daño sería enorme, no podían dejar que él se quedara, ni que supiera de sus sentimientos en ese entonces. Es algo que el prota comprendió finalmente. Así que Lisica le dice que, por esa misma razón discutieron que no solo una persona se quedaría con él, sino que lo harían todas juntas para que todos fueran felices por igual. Y para lograrlo de forma legal, debían convertirlo en un noble, ya que la poligamia solo se reconoce cuando se tiene ese rango específico, añadiendo que esa es la condición previa para que todos fueran felices de verdad. En ese instante, las tres bellezas se juntan y le dicen a nuestro princeso que, desde ese momento nada se interpondrá en su matrimonio, ya que simplemente no puede escapar, avisándole con picardía que prepare ese armamento pesado. Estaban realmente motivadas nuestras heroínas. Por su parte, Jin, muy avergonzado, pensaba que incluso él estaba totalmente ajeno a todo lo que ellas tramaban por su bien y, de cómo lo cuidaban en secreto. Así que rápidamente les dice que entiende sus sentimientos y la necesidad de convertirse en un noble, pero cuando iba a seguir hablando, fue interrumpido por Yuri. Ella le pregunta si acaso lo ha olvidado, añadiendo que ellos fueron los mismos que derrotaron al mismísimo rey demonio. En ese instante el rey también interviene y, tomándole el hombro a Jin, le dice que eso es exactamente así. Ese logro histórico es digno de recibir los más altos honores. El prota agradece esas palabras sinceras, pero algo triste piensa que, aunque el rey diga esas cosas, ese logro es solamente mérito de las chicas y que él, al final, solo abandonó el grupo y ni siquiera pudo luchar junto a ellas en el tramo final. Su Majestad, por su parte, quien lo estaba observando con atención, le dice que hay muchísimas personas que reconocen sus esfuerzos individuales. Le añade que en ese mundo que estaba oprimido por la raza demoníaca, el grupo del héroe les trajo una esperanza inmensa, y todo eso, por supuesto, también incluía a nuestro prota, quien de igual forma contribuyó enormemente en ese éxito final. El rey sigue hablando y, ahora le dice que eso es algo que seguramente a Jin ya le han repetido mucho las tres bellezas, afirmando que esa es la prueba definitiva de que él fue un compañero totalmente necesario para ese viaje. Así que, abriendo sus manos de forma solemne, el rey le dice que le deje decírselo una vez más y, enseguida le repite a Jin que su servicio por el reino, esta vez, ha sido realmente magnífico. Jin comprende finalmente sus palabras y enseguida le agradece de nuevo con emoción. Pero el rey le añade el toque final, le dice que apoyará ese matrimonio en la capital real, con el respaldo completo y absoluto de toda la nación. Un rato después, cuando los chicos regresan a la casa de los padres de Jin, todos se disponían a celebrar su futuro matrimonio en conjunto en el castillo real. Por su parte, el padre de nuestro prota ya celebraba con copa en mano, brindando por el futuro varón en que se convertirá su hijo, pero Jin le decía que no se adelantara tanto, pues todavía no era nombrado oficialmente como un noble. Por su parte, las chicas discutían entre ellas que pronto ese asunto estaría zanjado, solo debían esperar a que el país dejara de estar tan ocupado por la posguerra, diciendo que solo deben dormir y esperar a la buena suerte. En ese momento y mientras siguen celebrando con alegría, la madre del prota les dice a todos que está muy feliz de que su hijo por fin le trajera una novia a casa, está realmente radiante. Pero quienes estaban más felices y no cabían de la dicha, eran nuestras tres heroínas, quienes muy avergonzadas se repetían una a otra el hecho de ser la novia de nuestro papucho. Es algo que hacía sentir muy orgulloso a Jin, el tener a tres pechugas tan sabrosonas a su lado. En ese instante y ya más calmadas, las tres chicas empezaban a comentar detalles sobre su boda. Yuri comentaba sobre lo bueno que es celebrar su boda en el castillo real con todo ese lujo. Por su parte, Lisica no podía creer que por fin podría llevar un kimono blanco tradicional. Y por último, Reki decía que siempre, desde niña, había tenido la firme intención de casarse con nuestro princeso. Así que la madre de Jin, al escucharlas tan emocionadas, les pide de favor que cuiden bien de su hijo y que no lo dejen seco con tanta demanda. Además, le dice a Reki que se alegra mucho de que haya hecho nuevas amigas en el grupo.
La héroe lo comprende todo, así que le agradece de corazón, además de preguntarle, con un tono algo inquietante si debería, desde ese mismo momento, empezar a llamarla suegra. Las otras dos heroínas se asustan al oír eso, pues saben que Reki se les ha adelantado en confianza. Así que ellas, sin perder ni un segundo, también empiezan a lamber a la madre de Jin, agradeciéndole por varias cosas y, también llamándola suegra a coro. Por su parte, en el lado de Jin, su padre lo abrazaba con fuerza y le decía que esas chicas eran demasiado buenas para él, añadiendo que ahí es donde realmente se demuestra que Jin es un buen hombre. Nuestro prota, al escucharlo, suelta una carcajada y le dice que, en realidad, creía que su padre le daría un severo totazo en esa cabeza porque dejó el pueblo diciendo que protegería a Reki, pero como no pudo volver con ella en su momento, mentiría si dijera que no había pensado en ese regaño. El padre, ya en un tono más serio, le dice que él ya lo sabía todo. Pues cuando Jin regresó solo al pueblo y vio su expresión de dolor, se dio cuenta al instante de que había tomado decisiones difíciles a su manera. Pero le añade que, de hecho, las chicas lo han reconocido como su igual y son tan queridas que Jin tiene mucha suerte. Estas palabras tan sinceras calentaron el corazón a nuestro prota, quien entiende por fin la magnitud de lo que está viviendo. Así que el padre, con ánimos de calmar el ambiente y seguir la fiesta, le dice que lo mejor es que empiecen a levantar el codo de nuevo, pues ya está nuestro prota en edad suficiente para quedarse dormido en la calle, jajaja. En ese momento, el prota se pone a pensar que todo es muy extraño, pues hasta esa misma mañana estaba lleno de ansiedad y mucha tensión, pero ahora su corazón estaba latiendo con mucha fuerza, al imaginar lo que estaba por venir. Añadía que una ceremonia de boda y recibir la bendición de tanta gente probablemente lo pondrán muy nervioso, así que todo esto lo llena de muchas expectativas positivas. Así que decide tomar un sorbo de su bebida y en ese momento se le ocurrió una duda. Rápidamente se voltea hacia las chicas y les pregunta cuál sería el orden exacto en el que entrarán en su boda. Añade que, aunque es una boda poligámica, es difícil imaginar hacerlo todo a la vez de forma ordenada. Esto alteró de inmediato a las chicas, quienes cada una, de forma inconsciente, le inyectan una ráfaga de comentarios en el cual se da a entender que cada una de ellas debe ser, sin duda, la primera en entrar como la esposa principal del prota. Así, al unísono y después de soltar varios de sus comentarios sarcásticos, las chicas le dicen en un solo grito que deben ser ellas las primeras. Pero al decir eso, cada una de ellas se voltea a ver a las otras, se miran con unos ojos muy duros, jajaja. Por su parte, Jin quería intentar detenerlas para que no pelearan, pero parece que ya es demasiado tarde para eso. Ahora cambiamos radicalmente de lugar y nos encontramos en el sombrío castillo del Señor de los Demonios. En ese lugar, una chica corre despavorida hacia una sala mucho más grande. Cuando entra al lugar, ella, quien es la princesa Ina, interrumpe bruscamente la sala donde está el ahora domesticado rey demonio. Él, al verla llegar así, le pregunta qué es lo que le pasa para estar tan alterada. Pero ella, gritándole con fuerza, le pregunta qué es lo que está pasando con la misión sagrada de la raza demoníaca y por qué todo se siente tan extraño últimamente. El rey demonio le responde con calma que se olvide de todo eso, pues la conquista del mundo por parte de la raza demoníaca ya es cosa de historia antigua. Le añade que lo mejor que pueden hacer ahora es unirse a los humanos y empezar a coexistir pacíficamente. Pero Ina, la princesa, solo se pregunta cómo es posible eso, se dice que su padre no era así antes, que antes era alguien malo, muy valiente y feroz. Pero desde que regresó de la guerra, se pregunta si todo es culpa de esos malditos héroes. Además, se dice a sí misma que su raza siempre había tenido la ventaja táctica y todo comenzó a desmoronarse justo desde que el grupo del héroe apareció en escena. Añade con desprecio que su padre cambió totalmente de actitud desde que fue bañado por el supuesto poder sagrado de los héroes. Lo domesticaron fue, jajaja. Pero para Ina, ver a su padre así la hacía sentir muchísima ira, simplemente no podía creer lo que veía. En ese momento fue interrumpida por su padre, quien le dice que mejor lo ayude a limpiar el castillo.
Ella, sin desobedecer la orden directa, acepta la petición, pero por dentro la princesa ya había tomado una decisión inamovible. Así que, gritando con rabia, le dice a su padre que ella misma irá y derrotará a los héroes, pues para ella lo primordial es recuperar a su padre, tal y como era antes, alguien cruel y tiránico. Así que, sin pedir más palabras ni despedirse de su viejo, sale volando disparada por una ventana, dejando al rey demonio totalmente atónito por esa actitud tan rebelde y repentina. Rápidamente, el rey llama a uno de sus subordinados y le pide que, por favor, cuide de su hija, pretendiendo que ella se lleve bien con los humanos de alguna forma. Este subalterno, quien se llama Paruruca, le dice que se lo deje a él, pues ya sabe perfectamente a dónde se dirige la chica. El rey demonio acepta sus palabras y le pregunta sobre a dónde podría ir su hija, así que el demonio le responde que seguramente se dirige directo a la capital real humana. Ina, por su parte, mientras vuela a toda velocidad hacia el reino de los humanos, se dice a sí misma que definitivamente sumergirá a los héroes y a todos los humanos en un terror absoluto. Solo les pide mentalmente que la esperen, mientras piensa con odio en nuestro grupo de heroínas. Unos cuantos días después, nuestra princesa demoníaca llegaba por fin a la capital real. Ella, al notar a la gran población de la ciudad, se enojaba profundamente, pues no podía creer cómo vivían tan tranquilos. Además, se molestaba porque la gente común no puede percibirla como una presencia malvada. Se preguntaba el por qué las personas eran tan serenas, creyendo que si hacía un gran alboroto ahora mismo, sería bueno para empezar, pero al final se contiene. Pensando inteligentemente que no puede revelar su verdadera identidad todavía, no hasta que consiga exactamente lo que está buscando. Volviendo con nuestro prota, Jin está sentado tranquilamente en el comedor junto con sus futuras esposas. Él les comentaba que estaba pensando seriamente en construir su propia casa para todos ellos. Reki, al escucharlo, le pregunta con curiosidad el porqué de esa idea, pues ella siente que están viviendo muy bien en ese lugar actual. Las demás chicas tampoco sabían el porqué de la urgencia, así que el prota les dice con sinceridad que ya no puede más con la situación. Explica que sus padres ya han notado cómo han estado durmiendo últimamente. Resulta que las chicas, todas las noches sin falta, se han estado acurrucando con nuestro prota en su cama, y esto lo pone en una situación muy incómoda con sus viejos. Además, en ese preciso momento, Jin les pregunta a todas seriamente que desde cuándo fue que empezaron a entrar a su dormitorio privado sin su permiso previo. Pero las chicas, en lugar de responder con honestidad, solo pueden pasarse la pelota de la culpa entre ellas. Lisika quiere intentar calmar un poco las aguas de la discusión, pero el prota la señala a ella también y le dice que ella también ha sido una gran alborotadora en ese asunto. Esto hace que las cuatro entren de nuevo en una discusión animada. Por su parte, las chicas finalmente se ponen de acuerdo en que sí es muy necesaria una nueva casa propia. La elfa se ofrece de inmediato a realizar todo el diseño arquitectónico, buscar el terreno ideal y hacer la distribución perfecta de todas las habitaciones. El prota comprende que Lisika es realmente muy capaz para esas cosas, pero en ese momento la elfa, algo emocionada además, le pregunta con total naturalidad cuántas habitaciones para bebés deberían planear tener. Jin, en ese momento, entendió que la elfa no era tan inocente como pensaba. Pero lo que dijo Lisika caló muy hondo en las otras dos heroínas, ambas empiezan a imaginarse de inmediato el número de habitaciones necesarias, pues ahora creían que debían tener muchos hijos con él. Ante esto, Jin corre rápidamente detrás de Reki y le tapa los oídos con sus manos, tratando de evitar que ella siga escuchando ese tipo de conversación tan subida de tono. Pero las otras dos no se detienen para nada. Lisika y Yuri empiezan a invitar a Jin al baño de una vez para que empiecen a producir crías sin perder tiempo. Pero el prota, sin ningún ánimo de seguir en esa conversación tan comprometedora, decide sacar a Reki de la sala y se la lleva a otro lugar más tranquilo. Unos minutos más tarde, Jin estaba finalmente muy relajado junto con la héroe afuera de su casa. En ese momento, el prota disfrutaba de una taza de té y le ofrecía un poco a Reki.
Ella aceptaba con gusto y, después de tomar un poco de té, ella le decía a nuestro prota que llevaba muchísimo tiempo esperando un momento de paz así con él. Jin lo confirmaba con una sonrisa. Así que Reki le preguntaba con timidez si podía hacerle algunas trenzas en su largo cabello, algo que nuestro prota aceptaba sin ningún problema. Así que, mientras él le hacía sus trenzas con cuidado, la héroe le decía con sinceridad que, desde ese momento y en adelante, ella ya no sería más la heroína ante el mundo, ahora solo quería ser simplemente Reki y solo quería que Jin le diera muchísimo cariñito constantemente. Es algo que nuestro prota, muy tranquilo y decidido, acepta sin ningún problema. Unos minutos más tarde y, después de que Jin terminó finalmente de hacerle las trenzas, Reki le agradece con mucha dulzura y ambos empiezan a ponerse un poco más coquetos entre ellos. Ella lo abraza con fuerza y se vuelven mucho más íntimos en ese rincón, algo que Jin agradece de corazón, pues siempre quiso poder ser así de cariñoso con ella. Están realmente pasando un momento muy feliz los dos solos, pero justo en ese instante mágico, fueron interrumpidos bruscamente por Yuri. La santa llega rápidamente al lugar y los detiene en seco, además de decirles en tono de regaño que está terminantemente prohibido escabullirse del resto. Empiezan las otras dos a protestar ruidosamente por lo que el prota y Reki estaban haciendo a escondidas. Les dejaban muy claro que no debían hacer coqueteos a solas, sin incluirlas a ellas también. Pero el prota, con ánimos de cambiar de tema rápido para que no lo regañen más, le pregunta a Lisika sobre cómo van los planos de la nueva casa. Ella, por su parte, le entrega un plano muy detallado y le dice que eso es lo que logró avanzar hasta ahora. El prota se queda totalmente sorprendido, pues para él, es increíble que en un tiempo tan ridículamente corto, ella lograra hacer algo tan profesional. Lisika, por su parte, le dice con orgullo que, con su ayuda técnica él no tendrá que preocuparse por absolutamente nada de la construcción. Y así, en ese mismo instante, la elfa hace una invocación mágica de alto nivel y trae ante los ojos de todos a unos monstruos impresionantes conocidos como dragoníacos no muertos. El prota se sorprende muchísimo al ver a semejantes criaturas, pero ella le aclara que esos dragoníacos son técnicamente demonios, pero que ahora están bajo su control total y absoluto. Ella cree con seguridad que en apenas 2 semanas la casa, con la ayuda de esos monstruos incansables, estará terminada por completo, pues ellos no necesitan comer ni descansar nunca. El prota se sorprende todavía mucho más, simplemente no podía creer la eficiencia de la elfa. Así que ella le añade que esos dragoníacos poseen además la inteligencia necesaria para comprender instrucciones muy detalladas de construcción y afirma que no hay de qué preocuparse por la calidad. El prota le agradece sinceramente, pues reconoce que ella es de gran ayuda para su futuro. Y Lisika, aprovechando el momento, rápidamente se recuesta en su hombro y le dice con picardía que es algo lógico, pues es el deber sagrado de una buena esposa, siempre apoyar en todo a su machucante. Pero en ese preciso momento, alguien más tomó su otro brazo con fuerza. El prota, al notarlo, se da cuenta de que es Reki, quien le dice con firmeza que ella también tiene excelentes cualidades para ser la esposa perfecta. Y por supuesto, quien no podía faltar era Yuri, quien no se iba a quedar atrás para nada. Ella rápidamente abraza a nuestro prota por el pecho y le dice con convicción que ella también se convertirá en la mejor esposa que él pueda imaginar. Todas las chicas en ese momento lo miran con los ojos llenos de un amor profundo y devoción total. Este prota sí que tiene una suerte envidiable, ojalá no se nos vuelva un princeso y rapidito las debute, jajaja. Unos segundos después y, llenos de una nueva y poderosa motivación grupal, Jin les dice que es el momento de ponerse manos a la obra con todo. Pero justo en ese instante, los chirridos ruidosos de los estómagos de las chicas le dañan por completo el momento de euforia a Jin. Él, al voltear a verlas confundido, escucha a Reki decirle que, primero que nada él debería prepararles algo rico de comida, pues si se alimentan bien, entonces sí podrán dar lo mejor de cada una en las tareas que vienen. Estas palabras tan sinceras y hambrientas hicieron reír a todos los presentes, quienes rápidamente se disponen a entrar para comer algo juntos y así empezar, ahora sí con gran determinación,
su nueva tarea para lo que será su nueva vida familiar. Con esto terminamos el resumen de la segunda parte de este gran manga. Queremos agradecer el apoyo de nuestros primeros miembros oficiales del canal a nuestro proyecto, además de invitarte para que también te sumes y nos ayudes a seguir creciendo cada día. Gracias a todos. Recuerda que, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Por último, cuéntanos en los comentarios qué te pareció el manga o, si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.